Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unes tu canto con fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza y de mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Amor de Dios, su inmensidad de nombre podría contar y comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró en lugar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, mas prometió un Salvador también. Tu amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera quita todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podían describir
de Dios, lo grande está, inmensurable del mar, por las edades durará, inagotable raudal, y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, cada reino caerá, con cada trampa y canal, el gran amor del Redentor por siempre durará, la gran canción de salvación, su pueblo cantará, el amor de Dios brotando está, inmensurable eterna, con las edades durará, inagotable raudal, el amor de Dios brotando está, inmensurable eterna, con las edades durará, inagotable raudal. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mi mano no limpia, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mi mano no limpia, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo llena de amor. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La gloria y la honra sea a nuestro Dios en este día muy especial, Día del Señor. La familia pastoral los saluda a cada uno de ustedes que están en sus casitas siguiendo este culto para la gloria y la honra de nuestro Dios. Quiero leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñame allí
en su casita leyendo la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17, que dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu Santo, o según el Espíritu de santidad, perdón, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea nuestro Dios y bendito su palabra que acabamos de leer en nuestro idioma y podemos entender claramente. Pero sin embargo, mis amados hermanos, esta mañana quiero compartir con ustedes este precioso pasaje que acabamos de leer. Como introducción podemos decir que el libro de Romanos fue escrito por Pablo durante su visita de 3 meses a Corinto. Pablo visitó a Corinto, estuvo 3 meses allí, ¿verdad? En ese lapso, la carta a los romanos fue escrita. Pero Pablo no dirige esta carta a la iglesia en Roma, sino más bien a todos los que están en Roma. Como que no nos da a entender que no había una iglesia, una sola iglesia establecida, sino como que habría varias iglesias. Pero cuál fuera la situación, Pablo está escribiendo a los hermanos que están en Roma, como dice el versículo 7. Ahora la pregunta que nos hacemos
hermanos míos, cómo llegó el Evangelio a Roma. ¿Cómo es que aparecieron hermanos en Cristo en Roma? Porque hasta esa fecha, Pablo el apóstol no había predicado en Roma. No había llegado a Roma. Hechos capítulo 2, versículo 10, nos muestra claramente, nos indica que había gente que escucharon el Evangelio, ¿verdad? Entonces, sin duda, se convirtieron a Cristo y ellos llevaron el Evangelio a Roma. Quiero leer lo que dice Hechos capítulo 2, el versículo 10. Escuche esto, hermano mío, cuán importante es predicar la palabra de Dios sin saber lo que daría fruto. Pero quien mueve el corazón y convierte a las almas es el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor, versículo 10 del capítulo 1, versículo 10 del capítulo 2 de Hechos. Dice así: en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, también judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pedro el apóstol predica la palabra en día de Pentecostés, y la gente que estaba allí cerca escuchó en su idioma el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra del Señor que allí había romanos residentes, hermanos míos, y estos romanos habían escuchado la palabra del Señor. Entonces, al convertirse en el día de Pentecostés, ¿no? Hermanos, ellos llevaron el Evangelio a Roma. Qué lindo es esto, ¿verdad? La semilla se va regando. El mensaje del Evangelio está llegando a todos los rincones de la tierra. Bendito sea el Señor. Hermanos, pero ¿cuáles fueron las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe a los romanos? Por lo menos hay 5 razones por las cuales el apóstol escribe esta preciosa carta a los romanos. En primer lugar, escribe para preparar a los cristianos para su planeada visita y explicar por qué no los había visitado antes. Y eso encontramos en Romanos 1, capítulo 1, versículo 8 al 15, ¿verdad? Y también encontramos en otro versículo de la palabra del Señor, ¿verdad? Las razones por qué él no visitó antes Roma. La segunda razón es instruirles en las doctrinas básicas de la fe cristiana, para que los falsos maestros no los confundieran. Pablo tenía propósitos, razones muy definido para visitar Roma. No solo ver a los hermanos. No era un viaje de turismo. Era un viaje con propósito para enseñarles la palabra de Dios, el Evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, para que no sean confundidos por los falsos maestros. Número 3. La razón número 3 es explicar entre Israel y la iglesia, para que los judaizantes no los descarriaran con sus doctrinas. Quiero decir, hermanos míos, que había judíos allí en la iglesia de Roma. Había gentiles también. Pero Pablo está escribiendo
a los hermanos para explicarles que la iglesia es una y la nación de Israel es otro, los judíos son otro. Es decir, la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Entonces hay una diferencia, mis amados hermanos. La tercera razón es enseñar a los cristianos sus deberes mutuos y hacia el Estado. ¿Cuáles son mis deberes para con mi hermano y de mi hermano para conmigo? ¿Y cuáles son mis deberes para con el Estado, para con el gobierno civil? Entonces, para enseñarles eso, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Roma. La quinta razón es responder a cualquier calumnia contra Pablo. Él quería explicar, porque no falta, mis amados hermanos, personas de mala fe, no falta personas que hablaban contra el apóstol Pablo, no falta personas que hablan contra los siervos de Dios. Entonces Pablo el apóstol quería enseñar o responder cualquier calumnia contra él. Es decir, explicar su defensa. Y eso eran las razones por las cuales él escribe la carta a los romanos. 5 razones por lo menos hemos explicado o hemos anunciado, hemos indicado esta mañana. Pero también es importante saber cuál es el tema principal de todo el libro de Romanos. El tema principal de Romanos lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está el tema, hermanos míos, de todo el libro de Romanos, y lo sintetizo de esta manera. La justicia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. Ese es el tema principal de todo el libro de Romanos, ¿verdad? Como introducción, entonces, al libro de Romanos, Pablo escribe 17 versículos en esta carta. A diferencia de Colosenses, de Tesalonicenses, solo escribe una o dos versículos. Para escribir Romanos introduce en base a 17 versículos. Y eso queremos ver esta mañana, hermanos míos, viendo aquí la introducción de Pablo al libro de los Romanos. Pablo comienza en el versículo 1, dice: Pablo se identifica quién está escribiendo la carta. Pablo es el que escribe la carta. Y se identifica también como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Aquí, mis amados hermanos, Pablo se identifica como un siervo y apóstol de Jesucristo. De Jesucristo. Un doulos, un siervo que tiene responsabilidades, aunque no tenga derechos. Hermanos míos, qué lindo es esto, ¿verdad? Qué diferencia escuchar a algunos en los púlpitos que dicen reverendísimo, ¿no? Excelentísimo, ¿no? No quieren ser siervos, ni quieren ser apóstoles. Bueno, hoy en día ya no hay muchos apóstoles, ¿verdad?, que se presentan. Ya no quieren ser pastores. Pero qué lindo es identificarse como siervo, como doulos. Y dice, y apóstol de Jesucristo, ¿no?
apartado para el Evangelio. Aquí cuando dice siervo de Jesucristo, nos está dando a entender, Él está considerando a Jesús como su amo, su Señor, y da toda la gloria a Dios al decir que fue llamado por la gracia de Dios y fue apartado para este maravilloso ministerio de predicar el Evangelio de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos míos? Qué enseñanza tan sencilla y profunda nos comparte el apóstol Pablo en esta epístola. Quisiéramos nosotros también presentarnos de esa manera, pero no es así, hermanos. El hombre está buscando poder, está buscando autoridad, está buscando tener influencia en la sociedad y en el mundo. Nadie quiere ser un servidor. Nadie quiere ser un servidor. Todos quieren ser servidos, pero no quieren ser siervos de Dios y de los demás. Aquí el apóstol Pablo afirma contundentemente que su ministerio es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. No tenía otro, hermanos míos, otro ministerio que predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso debe ser nuestra motivación hoy en día, predicar la palabra de Dios. Pero Pablo el apóstol llama al Evangelio, hermanos, en tres formas. El versículo 1 nos dice que este evangelio es el evangelio de Dios. Vean lo que dice aquí el versículo 1, dice, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Este no es un evangelio de un charlatán, de un cómico. No es el evangelio de un magnate. No. Es el evangelio de Dios. Estas buenas nuevas, estas buenas noticias, es el evangelio. Estas buenas noticias es de Dios, mis amados hermanos. No es cualquier noticia. No es cualquier evangelio. Es el evangelio de Dios. Pero también en el versículo 9 de este capítulo nos dice que, veamos lo que dice aquí, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. En el evangelio de su Hijo. Quiere decir, hermanos, aquí el evangelio de su Hijo, de Jesucristo, de Jesús, mis amados hermanos. El evangelio de Dios, el evangelio de estas buenas noticias de Jesucristo. Lo llama el apóstol Pablo así. Pero en el versículo 16 nos dice también aquí la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren ustedes aquí el apóstol Pablo está identificando el evangelio de Cristo. Estas buenas noticias, este evangelio que es dinamita, este evangelio que es poder, que transforma vidas. ¿Y cuánto testimonio podemos dar nosotros de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas? Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos acordamos, nuestra vida antes de Cristo era una vida completamente desordenada. No tomábamos en cuenta a Dios, hacíamos lo que queríamos, hacíamos nuestra propia voluntad. Pero cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida revolucionó, nuestra vida cambió. Ahora somos una nueva criatura para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es Cristo Jesús. No tenemos otro mensaje, hermanos míos. No tenemos otro mensaje.
el apóstol Pablo tenía un solo mensaje. Y ese mensaje debemos nosotros también predicar, la palabra de Dios. Pero en el versículo 2 nos dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Quién es ese Él? Es Dios. Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Este evangelio prometido en el Antiguo Testamento, ¿qué está prometiendo? ¿Qué enseña el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo? Su nacimiento, dónde iba a nacer Jesús, pero también nos muestra su muerte, su resurrección. Todo esto, mis amados hermanos, y el apóstol Pablo va a desarrollar esta lección en 1 Corintios capítulo 15. Veamos lo que dice allí la palabra del Señor. Capítulo 15, el versículo 1 al 4 nos dice la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Lo que estamos viendo en Romanos capítulo 1. El evangelio que tiene poder. El evangelio prometido por los profetas. Prometido allí. Y dice aquí, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio, las buenas noticias. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento, conforme a lo que los profetas habían ya anunciado. Qué lindo es esto, hermanos míos. Y dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento se cumplieron tal como los profetas habían anunciado, habían dicho. Y por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice claramente que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras. Bendito sea el Señor, hermanos míos. El evangelio tiene que ver con Cristo. El evangelio, el mensaje del evangelio tiene que ver con Cristo. Por eso debemos de predicar un mensaje cristocéntrico. Así como toda la Biblia es cristocéntrico. Porque el tema central de toda la Biblia es Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es Cristo, hermanos míos. Dice la palabra del Señor aquí, versículo 3. Vean conmigo lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué es lo que aprendemos aquí el Evangelio cristocéntrico? Que Jesús era del linaje de David, según la carne, ¿verdad? O sea, un judío 100%, humano 100%, pero de acuerdo al poder de Dios mediante la resurrección, probó ser el mismo Hijo de Dios,
según el versículo 4 que acabamos de leer. ¿Esto qué nos demuestra, mis amados hermanos? Nos demuestra que la humanidad y la deidad de Cristo Jesús. Entonces concluimos, la conclusión es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y es el único que puede ser nuestro mediador. Que puede ser nuestro mediador. Leamos lo que dice la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 5. Miren lo que dice allí la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 5. ¿Qué nos dice allí la palabra del Señor, hermanos míos? Primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 5 nos dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie, absolutamente nadie puede ser mediador como nuestro Señor Jesucristo. El único. Él puede ser nuestro mediador y es nuestro mediador. Como dice la palabra del Señor aquí. Hermanos míos, qué bendición, ¿verdad? Tener a Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? El único que puede ser nuestro mediador. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Veamos Hechos 4, 12, lo que dice la palabra del Señor allí. Hechos 4, 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Interesante, mi amado hermano, amigo, que me escuche esta mañana. No nos salva la Virgen María, no nos salva la religión, no nos salva la iglesia, no nos salva la denominación, no nos salva ninguna persona, ningún héroe, ningún mártir. Solo nuestro Señor Jesucristo. Porque dice claramente la palabra del Señor que no hay otro mediador, solo nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que nos hacemos esta mañana, mis amados hermanos, es: ¿cuál es el propósito de este evangelio que le costó a Cristo su vida? ¿Cuál es el propósito? Después de haber visto que Pablo, un siervo y apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Que ha venido de predicar el evangelio, apartado para predicar el evangelio, separado para predicar el evangelio de Jesucristo. Y ver allí que todo esto vino por medio, ya anunciando por los profetas. Y ahora nos preguntamos, hermanos míos, ¿cuál es el propósito de este evangelio que le costó a Cristo su vida? Versículo 3 nos dice, versículo 5, perdón, nos dice claramente porque por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Allí está el propósito. ¿Cuál es el propósito? Traer a todas las naciones a la obediencia de la fe. A todas las naciones a la obediencia de la fe. Cuando una persona verdaderamente confía en Cristo, le obedecerá, ¿verdad? Y la obediencia trae bendición. Pero personas que dicen que yo soy cristiano, yo acepté a Cristo y vive una vida desordenada, vive una vida desenfrenada, vive una vida completamente lo contrario, entonces esta persona no ha nacido de nuevo. Una persona que no cambia su carácter por años, aunque diga que es hermano en Cristo, aunque diga que es un creyente verdadero, si su carácter no ha cambiado, entonces
tenemos que dudar que tampoco ha nacido de nuevo. Porque la palabra del Señor nos dice que aquel que ha nacido en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, completamente nuevas. ¿Cómo vas a decir que eres un cristiano, un hijo de Dios, que has nacido de nuevo, si estás maltratando a tu esposa, si estás maltratando a tus hijos, si estás odiando a tu prójimo, si estás hablando mal de otros, estás mintiendo, estás robando, emborrachándote o haciendo cosas que no debes hacer, traficando para que otros mueran por eso? Hay una contradicción entonces. No eres un verdadero hijo de Dios. Porque cuando nacemos de nuevo, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Somos nueva criatura, como dice la palabra del Señor. Entonces el propósito del Evangelio es esto: traer a todos, a todas las naciones, a la obediencia de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En los versículos 6 y 7, Pablo describe a sus lectores. Está describiendo quiénes son sus lectores. Vamos a leer: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes son los santos en Roma. Los santos en Roma, los cuales son llamados a no ser apóstoles, sino a ser santos. El apóstol Pablo dice que Dios le llamó para ser apóstol, para ser siervo de Dios. Pero a los romanos, aquí dice la palabra del Señor que los llamó para ser santos. Solo Dios puede hacer de un pecador una persona santa. En verdad, solo Dios puede hacer eso, hermanos míos. Puedo dar testimonio de muchas personas que conozco teniendo una vida completamente de pecado. Han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, han sido transformados y ahora son llamados santos, apartados para la gloria de Dios, para servir al Señor, para alabarle y glorificar su nombre. En esa lista debe estar usted también. En esa lista de hombres transformados por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Póngase usted también, mi amado hermano. Y si usted tiene necesidad de arrepentirse, arrepiéntase. Arrepiéntase. Confiese sus pecados y pida perdón a Dios. Y Dios le va a perdonar. Dios le va a perdonar. Bendito sea el Señor. Pero dice aquí, no solamente han sido llamados santos, sino también dice la palabra del Señor que estos hermanos en Roma son amados de Dios. Qué maravilloso que Dios nos llame amados. Así como llamó a su Hijo. En Mateo capítulo 3, versículo 17 nos dice que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios nos llama amados. Según el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, amados de Dios. Jesús afirma que el Padre nos ama, como el Padre le ama a nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice San Juan capítulo 17, el versículo 23. San Juan 17, 23. Ahora su Biblia un momentito, hermano mío, y vamos a leer lo que dice San Juan 7, 23. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué más necesitamos, hermanos míos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más queremos? No solo saber que Dios nos ama, también experimentar ese amor de Dios cada día. Como dice la palabra del Señor, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios cada día nos da nuevas oportunidades, nuevas cosas para poder demostrar nuestro amor a Dios, así como Él nos ama. Somos amados de Dios, hermanos, no porque somos dignos ni porque lo merecemos, sino por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios te ama, amado mío. Dios te ama. Un niño parado allí entre la multitud. Alguien se acerca, le dice: niño, Jesús te ama, yo también. Y el niño le miró en su rostro y dijo: a mí nadie me ama. Nadie me ama. Y el joven le explicó el plan de salvación. Y al entender el mensaje, este niño se puso a llorar. Y dijo: yo creía que nadie me amaba en este mundo, pero Jesús me ama. Jesús me ama. Qué lindo es experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos y amigos. Qué lindo es eso, efectivamente. Hermanos, hay personas que necesitan que se los diga que Dios les ama y que nosotros también la amamos. Así el apóstol Pablo describe a sus lectores como llamados a ser santos y también que son amados por Dios. Amados por Dios. Bendito sea el Señor. Así, hermanos, usted y yo somos llamados a ser santos, apartados para la gloria de Dios, para servirle a Él. Pero también somos amados por el Dios verdadero y vivo. Versículos 8 y 7. Vamos a leer aquí lo que dice la palabra del Señor. 8 al 17, perdón. Del 8 al 17. Pablo ahora va a dar una doble explicación, ¿verdad? Versículo 8 al 15 nos muestra por qué escribe esta carta. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué lindo es esto. Orando el apóstol Pablo por los hermanos de Roma. Y porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los gentiles, entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos soy a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Encontramos aquí, hermanos, en el versículo 8, Pablo está muy agradecido a los santos de Roma por la fe que tienen en Cristo Jesús. Y esa fe se divulga por todo el mundo. Así como los efesios o los tesalonicenses también anunciaron el evangelio de Jesucristo. Y también les dice que Pablo anhelaba visitar a los hermanos de Roma
por tres razones importantísimas. Primeramente, nos dice el versículo 11, para comunicarnos algún don espiritual y confirmarnos en la fe. Interesante. Él quería compartir la bendición de Dios a los hermanos de Roma. Comunicarnos algún don espiritual. Ese regalo que Dios nos da. Ese don. No ese regalo material, sino ese don espiritual. ¿Verdad? Y también nos dice aquí, para confirmarlos en la fe, para que ellos no se muevan ni a la derecha ni a la izquierda, aunque vengan falsos profetas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, ellos están bien fundamentados en la palabra, están confirmados en la palabra y va a ser difícilmente que sean movidos. Ese era el anhelo del apóstol Pablo. Pero también, número 2, el versículo 12 nos dice para que fueran una bendición para el apóstol. En verdad, hermanos míos, cuando uno visita alguna iglesia que no es la suya, o visita alguna familia, esa familia es de bendición para uno, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, ustedes, ¿no?, van a ser una bendición para mí, pero a la vez yo quiero ser de bendición para ustedes. Eso debe ser nuestro anhelo, ser de bendición para otros, así como otros son de bendición para nosotros, según el versículo 12 que acabamos de leer. Pero el versículo 13 nos dice también, esta es la tercera razón, ¿no?, por la cual el apóstol Pablo quería visitar Roma, para tener entre ellos algún fruto, es decir, para ganar a otros para Cristo, versículo 13. Pablo tenía planes bien definidos, Pablo tenía propósitos bien claros por las cuales él quería visitar Roma. No por un turismo, sino porque tenía algo que comunicar, hermanos míos, ¿verdad? En el corazón del apóstol Pablo había una fuerte motivación, Como dice aquí el versículo, se sentía considerado o se consideraba deudor. Dice el versículo 14, soy deudor, ¿verdad? ¿De quiénes? A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Y si nosotros no compartimos la palabra del Señor a otros, somos deudores de esa persona. Sí, mis amados hermanos. No podemos comprender sino orar al Señor por esa persona. Mándale un mensaje por quien estás orando, que esa persona sea salvo. Somos deudores, así como el apóstol Pablo dice, hermanos míos, una fuerte motivación en su corazón para que él pudiera visitar, porque él se sentía deudor. Y el versículo 15 le dice, pronto estoy. Así que en cuanto a mí él dice, pronto estoy. Anunciarles el evangelio, es decir, estaba dispuesto, estaba más que listo para anunciar el evangelio de Jesucristo el Señor. Ustedes saben mi lema. Ustedes saben, hermanos, que esto ya se hizo universal. A comer y a predicar no me hago de rogar. Ese es uno de mis lemas, ¿verdad? Una vez un hermano en Guatemala se acerca, me dice, Pastor Richard, hermano, no sé si podía venir a predicar en mi iglesia. Hermanito, con mucho gusto, ¿cuándo puedo hacerlo? Pastor, me dice, el domingo. Muy bien, ¿cómo llego a tu iglesia? Yo lo vengo a recoger. Hermanos míos, ya llegamos a un lugar, otro lugar, hasta que el carro ya no podía avanzar. Llegamos a eso, teníamos que caminar.
En la colina estaba la pequeña iglesia. La pequeña iglesia. Y prediqué la palabra del Señor en ese lugar como si fuera la última vez que tenía oportunidad. Y Dios bendijo, hermanos míos. Ese es, hermanos míos, que cuando tú tienes anhelo de predicar la palabra del Señor, no preguntas dónde, no preguntas si la iglesia es grande, cuántos miembros tiene la iglesia, quiénes son, quiénes asisten allí. No, hermanos. Solo tienes anhelo de predicar la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios. Y después de predicar y hay frutos, hay resultados, si una sola persona se convierte, entonces hay gozo en tu corazón. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Deberíamos imitar el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Sí, mis amados hermanos. Versículo 16 y versículo 17, con esto terminamos. Aquí tenemos el tema de la carta, la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. ¿No? Una justicia basada en la fe y no en las obras. Una justicia disponible para todos, no solo para los judíos, sino para todos. Y Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque sabía, no era teoría, sino que él mismo experimentó el poder que tiene para transformar a todo aquel que cree. Sí, mis amados hermanos, miles de personas ya experimentaron este poder del Evangelio. Usted también puede ahora mismo experimentarlo, creyendo en Cristo Jesús y entregando su vida a Él, confesando sus pecados, arrepintiéndose de todo corazón y pidiendo el perdón al Dios vivo y verdadero, y entonces experimentará el poder del Evangelio de Jesucristo. La gloria sea a Dios, amados hermanos, que Dios nos ayude a predicar este Evangelio de poder y a experimentar cada día en nuestras vidas, en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de compartir este Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Usted, amigo que me escucha, si usted no tiene a Cristo Jesús, arrepiéntase. Ven a Cristo, acéptalo a Él como Señor y Salvador de su vida, confiese sus pecados, pídale perdón y Dios le va a perdonar y usted va a experimentar el poder del Evangelio de Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para transformar vidas, sí, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el Señor, hermanos míos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a ser testigos fieles, que Dios nos bendiga y nos ayuda a predicar este Evangelio a toda criatura. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Incline su rostro allí donde está, hermano mío. Padre, te damos gracias por tu palabra predicada esta mañana. Que lleve fruto, Señor, en el corazón de cada oyente. Que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar las vidas de mis hermanos. Esas vidas de conformismo, ser transformados por el poder del Evangelio de Jesucristo. A una vida dinámica, a una vida de poder, a una vida, como dice la palabra del Señor, una vida abundante. Una vida que trasciende, una vida que influye en otras personas que necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. Perdónanos, Señor, por nuestra tibieza. Perdónanos, Señor, y llénanos cada día de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra conforme a los mandamientos tuyos. Gracias, Señor, por cada oyente en esta mañana. Tu bendición, Señor. Gracias, oh Dios de los cielos. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo. Sigamos orando los unos a los otros. Sigamos orando por el pastor Rubio, por el pastor Marín. Sigamos orando por las necesidades que nos han comunicado como familia. Pero también quiero anunciarles, hermanos míos, el 29 de este mes de enero vamos a tener una vigilia de oración desde las 9 de la noche hasta las 12. Y si tenemos que pasaremos, pues, hermanos míos, porque estamos en casa. Y vamos a orar al Señor porque hay muchas necesidades. Ya vamos a mandar el programa
para que le toca compartir, pero comparta la palabra del Señor, un testimonio o la lectura. Ya vamos a enviar el programa. Pero también el 31, domingo 31 de enero, por la mañana, a las 10:30 de la mañana, vamos a tener un culto unido por Zoom. Todos, no va a ser por Facebook, sino por Zoom. Yo voy a estar predicando directamente en vivo, ¿verdad? Así que, hermanos míos, dicho estos anuncios, nos despedimos en el amor de Cristo. Que Dios los bendiga. Los amamos mucho.